Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Es una alegría que podamos estar juntos otra vez. Bueno, yo también estoy muy contenta de poder estar acá esta noche. Bueno, anoche también estaba, pero ahora nos podemos ver. Bueno, la verdad que se respira un clima especial hoy y bueno, estamos muy contentos de poder abrir la palabra de Dios juntos también. Bueno, quiero invitarlos a que oremos sin más. Gise va a guiarnos en esta primera oración, así que los invito a que hagamos reverencia y vamos a buscar al Señor entonces. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos abrir tu palabra, Señor, y porque en ella encontramos el camino hacia la salvación. Gracias porque tú nos diste el perdón y tú nos otorgas ese don tan maravilloso de la salvación, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu esté con nosotros y que podamos comprender ese mensaje especial que tú tienes para nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien, genial. Y bueno, entonces ahora, mis queridos, vamos a hablar acerca de un tema que es una pregunta relativa a la salvación, una pregunta muy interesante y va a ser una reflexión corta, un estudio bíblico corto el de esta noche. Y entonces vamos a hablar acerca de una pregunta que surgió. Hoy contestaremos solo dos preguntas brevemente. Relativas a la salvación, ¿sí? Relativas a la salvación. Y la pregunta tiene que ver con la predestinación. Vamos a leer Romanos capítulo 8, es el primer texto que compartimos, y el verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces la pregunta que siempre surge es: ¿existe la predestinación? La predestinación en el sentido bíblico, la percepción social que hay sobre la predestinación. Es un tema que siempre surge cuando hablamos de la salvación. Hay una idea calvinista flotando por allí, ¿no? en muchos cristianos, y es que Dios eligió a aquellos que se salvarán y Dios eligió a aquellos que se perderán. Así que algunos, nosotros, somos elegidos para ser salvos y no debemos cuestionar la voluntad de Dios, porque si Él lo eligió, Él sabrá por qué, pero otros son elegidos para perderse. Y acá, en primer lugar, yo tengo un problema, podría decir filosófico, ¿no? Con esto, que tiene que ver con la justicia de Dios. Antes de ir a la Biblia, déjenme decirles que me genera un conflicto muy grande esto. Porque si Dios predestinó a algunos para salvación y otros para perdición, Él genera el mal. Y es totalmente injusto con aquellos que no pedimos venir a este mundo y no podemos elegir. Así que es el primer problema. Y si agregamos además de que existe un infierno, si muchos, yo no creo personalmente en que exista un lugar donde la gente por la eternidad se esté quemando. Si bien en la Biblia se usa la palabra infierno, vamos a llegar pronto a estudiar ese tema. Pero si alguien cree además, aparte de que Dios nos predestinó en el infierno, estaríamos en un problema enorme. Porque no solamente Él decide arbitrariamente quién se salva y quién se pierde, sino que además ahora no termina nunca con el mal, sino que lo perpetúa. Los malos estarán quemándose por la eternidad. Esto me habla un poco de la justicia de Dios y me hace mucho ruido, me produce cortocircuitos en la cabeza, ¿no? Y ahora hay un montón de implicancias, ¿perdón? Como la lámpara. Como la lámpara, produce cortocircuito, claro. Muy bien, Giselle. ¿Por qué voy a orar por sanación si ya estoy predestinado? ¿Por qué le voy a pedir a Dios sanidad cuando estoy enfermo si Él ya predestinó? En realidad no tendría sentido que yo ore pidiéndole nada, dado que el hecho de que me sane o no me sane es algo que está en la potestad de Dios y yo no tengo nada que ver. Tendríamos varios problemas con muchos textos bíblicos donde Jesús nos dice que le pidamos a Dios. ¿Por qué proponernos metas cristianas? Si en realidad, si yo tengo buen carácter o mal carácter, es cuestión del destino, Dios ya eligió. Tendríamos varios problemas. ¿Por qué esforzarnos y ser valientes? Hay un texto que leemos mucho, los que somos jóvenes. Hay un texto que dice: fuérzate y sé valiente.
¿Por qué en verdad? Si yo no me esfuerzo, igual estoy predestinado, pasará conmigo lo que Dios quiera que tenga que pasar. Así que esto me genera a mí varios conflictos en verdad. Hoy vamos a acercarnos un poco a la idea de predestinación bíblica. Déjenme decirles que la Biblia habla de la predestinación, acabamos de leer un texto, y tenemos que entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos menciona esto, ¿sí? Así que vamos en primer lugar a la placa de predestinación. Gise, gracias. Y predestinación, si vamos al griego, está formado por dos palabras, pro, en realidad no son dos palabras, sí, pro y orizo, no los quiero aburrir con esto, pro significa antes, orizo, señalar, determinar, también decidir podría significar, pero la idea cuando nosotros buscamos esa palabra en la Biblia, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribe en griego y aparece varias veces esta palabra en distintos contextos. La idea del destino, de la intención o de un deseo. Esa es la idea de predestinación. Y entonces ahora vamos a retomar este concepto en un ratito, pero lo primero que quiero mencionar es algo inherente al ser humano, a lo que llamamos libre albedrío, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, leemos entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten ustedes que el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios está haciendo al ser humano similar a Él, parecido a Él. Somos la imagen de Dios. Y cuando nosotros vemos las características de Dios, vemos esta capacidad de elección también, ¿no? Fíjense el siguiente texto que colocamos allí. Génesis capítulo 2, dice el texto, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y entonces, ¿cómo es esto? Fíjense ustedes que Dios le dice, mira, podés comer de todos los árboles, pero este no lo toques, porque si decidís comer de este, va a haber consecuencias. Todos sabemos lo que pasó. Cuando llegamos a Génesis 3, vemos que Eva decidió comer del fruto prohibido. Adán decidió también hacerle caso a su esposa, y entonces el ser humano cayó. Es interesante porque cuando Dios se acerca a ellos, después lo hace a través de preguntas que estimulan el razonamiento. Pero el ser humano es creado con libre albedrío, con la capacidad de elegir, con la capacidad de decidir. Si vamos a Deuteronomio, el capítulo 30 y versículo 19, dice lo siguiente. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, yo te puse dos caminos, dice Dios. Ahora vos tenés que elegir y yo te aconsejo que escojas la vida, la vida. Quiero que te vaya bien. Miren, parece obvio, no hay que argumentar mucho esto del libre albedrío. Hoy se está poniendo en duda. He escuchado por ejemplo, a Facundo Manes, un neurocientífico bastante conocido en Argentina hoy, hablar de que se está planteando desde la neurociencia si en verdad el ser humano tiene o no tiene libre albedrío. Así que aquellos que no creen, no aceptan la palabra de Dios como la verdad absoluta, se plantean algunas cosas, pero cuando nosotros vamos a la Biblia queda muy en claro que el libre albedrío es algo inherente al ser humano. Ahora escoge bien, dice Dios, porque quiero que te vaya bien. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, y comparto solo un texto más en relación a esto, leemos en Apocalipsis capítulo 3, por ejemplo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Noten ustedes qué interesante es esto, porque empieza diciendo ahora el mensaje, bueno, yo te aconsejo, yo te voy a dar un consejo, dice Dios, y es que compres de mí oro refinado en fuego. Es lo que yo te aconsejo que hagas. Y el consejo no es una orden, no es un mandato, es un deseo. Yo te aconsejo que hagas esto, porque te va a ir bien. El mensaje a la Odisea es un mensaje duro, pero es un mensaje de esperanza. Y ahora Dios aconseja. ¿Por qué será que Dios aconseja? Sigue el texto y dice, yo quiero que seas celoso y te arrepientas. Y ayer hablamos del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, si Él lo produce, Cristo se acepta y se responde con nuestra actitud humilde. Y en verdad el arrepentimiento genuino requiere la entrega de la voluntad porque habrán cambios ahora. Así que el arrepentimiento es algo que yo puedo disfrutar o no, de acuerdo a mis decisiones. Y finalmente Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y quiere abrir la puerta, entonces podremos compartir tiempo juntos. Si alguno oye la voz y quiere abrir la puerta, lo hará. Así que en primer lugar, tenemos un problema con la predestinación porque el ser humano fue creado con libre albedrío. Esa es nuestra condición. Vos y yo somos libres ahora para escuchar, para considerar lo que estamos ahora estudiando en la Biblia, por ejemplo, para tomar las decisiones que Dios nos insta a tomar, para dar pasos de fe. Vos y yo fuimos dotados con libertad, en primer lugar. Ahora avanzamos un poquito y es interesante que hay algo que no elegimos, pero que tenemos fábrica. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, se repite la misma idea, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, nacimos con una naturaleza pecaminosa. El jueves de la semana pasada hablamos de esto, hablamos del pecado y de qué implica tener naturaleza pecaminosa. Y nacimos así. Y la Biblia dice que por cuanto estamos infectados con esto, que es el pecado, todos tenemos como destino, sin Dios, la muerte eterna. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ahora aparece Cristo, aparece el plan de salvación, ¿no? Y hay un sacrificio que Cristo hace, y este es un detalle no menor que a mí me parece interesantísimo y que refuta en gran manera esta idea de que Dios elige a algunos para salvación y a otros para perdición. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que ahora Cristo se da a sí mismo en rescate ¿por cuántos? ¿Por cuántos? Por todos. El texto dice que Él se da a sí mismo en rescate por todos. ¿Cómo entonces se encaja la idea aquí de que algunos fueron elegidos para salvación y otros para perdición? Ayer leíamos un pasaje que decía que Él murió por los impíos. Alguien podría decir, bueno, es que murió por los buenos. No. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Claro. Y ahora no hay justo ni un solo uno. Así que Cristo muere por todos aquellos que somos pecadores. Pero dice el texto que Cristo se entregó a sí mismo por todos. Ahora vamos a leer una de las cartas del apóstol Juan y allí se va a compartir este pasaje. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por los de quiénes? Por los de todo el mundo. Así que Cristo ahora es la propiciación. Y Él, es interesante, dice no solamente por los nuestros, hablándole a la iglesia, el apóstol,
sino por los de todo el mundo. Él no murió por los pecados de los que estamos aquí en la iglesia, o los destinatarios de esta carta, dice Juan, sino que Él murió por los pecados de todo el mundo. Y miren qué maravilloso, hay varios textos, hay unos cuantos que explican esta idea bien, pero me encanta cómo lo describe el apóstol Pedro. Y el siguiente pasaje es tan lindo, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora Cristo, por supuesto, somos sus hijos, Cristo murió por cada uno de nosotros, entregó mucho por sus hijos, y entonces Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, como un papá o una mamá que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y el año pasado estudiábamos la Biblia con un grupo de universitarios, venían a casa a estudiar. Y fue un estudio precioso, estudiamos las profecías del libro de Daniel. Y en algún momento una jovencita muy inteligente, muy estudiosa de la Biblia, me pregunta: ¿no es demasiado ambicioso Dios que quiere que todos lo amen, que todos lo escuchen? Joven, yo le pregunté: ¿tenés hijos? No, me dice todavía. ¿Querés tener hijos? Sí. Y si tuvieras muchos hijos, ¿cuántos querrías que te amen, que estén con vos, que estén bien? Y entonces imagínate que tenés 10 hijos, va a ser raro, me dijo. ¿Te gustaría que los 10 estén bien, te amen, disfruten de tu amor? ¿O te conformarías con 2 o con 3? No, me dice, con todos. Y cuando nosotros miramos a Dios ahora, y yo sé que muchos de los que están escuchando ahora son padres, son madres, y probablemente muchos tienen a sus hijos fuera de los caminos del Señor también, o con algunos problemas, graves problemas. Y estoy seguro que haces y harías todo lo que fuera necesario porque todos tus hijos pudieran estar en los caminos del Señor. Y ahora el Señor no quiere que ninguno se pierda porque todos somos su creación. Y doblemente somos de Él porque Él nos creó y porque cuando nos perdimos, Cristo vino y pagó el precio por nosotros, nos rescató. Y ahora decía el texto del apóstol, vamos a poner la vuelta, Gise, por favor, que el Señor no quiere que ninguno perezca. Por eso tiene paciencia. ¿Cuánta paciencia, verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora todos somos todos. ¿Somos algunos predestinados para muerte y otros para salvación? En verdad no. En verdad no. Hay algo que es parecido y es lo que la Biblia llama presciencia. Primera de Pedro 1:1 dice que Pedro escribe la carta a los que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia. Y entonces dice allí, elegidos según la presciencia de Dios. Y la presciencia es la capacidad de conocer el futuro. Eso es la presciencia, que es un atributo divino. ¿Podemos pensar en que Dios ya conoce el desenlace final? Yo creo que sí, Dios conoce todas las cosas. Sin embargo, Él no eligió quién se pierde y quién se salva. Él te eligió a vos y Él me eligió a mí. Él eligió a tus hijos, Él eligió a tus padres. Él eligió a todos los seres humanos para que se salven. Ahora no podemos aceptar que algunos fueron predestinados para ser salvos y otros no. Estoy siendo un poco reiterativo, pero me parece que vale la pena recalcarlo. Y entonces, ¿por qué habrá dos grupos cuando Cristo venga? ¿No es suficiente el amor de Dios? Y para algunos evidentemente no. No alcanzó la cruz y la cruz es suficiente, el sacrificio es suficiente. Pero algunos rechazan el regalo de Dios. Y miren lo que dice Juan capítulo 3, el texto más conocido del Evangelio probablemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, y no hay manera de describirla, por eso dice Jesús, de tal manera, fue tan grande la manera en la que Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo único en su raza, único en su especie, para que todo aquel que en Él crea, todos ¿quiénes? Todos los que crean en el Señor, no se pierdan, sino que tengan vida eterna.
Y ahora fíjense que Cristo está diciendo que todos los que creen, y si el mundo entero se arrepintiera y le entregara la vida a Dios, sería salvo. El sueño de Dios cumplido. Pero bueno, finalmente sabemos que no es ni será así. Sin embargo, la salvación está disponible para todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué es la predestinación bíblica? ¿Podemos hablar de una predestinación bíblica? Claro que sí podemos hablar de una predestinación bíblica, porque el texto primero que leímos de Romanos capítulo 8 y versículo 29 decía que a los que Él predestinó también llamó y algunas cosas más. Es muy interesante todo el capítulo 8 de Romanos. La predestinación bíblica es el destino que Dios soñó para cada uno de sus hijos. Y aunque hay un plan específico para cada uno de nosotros, y lo vemos en los personajes bíblicos, Jeremías no se pudo casar, no era el plan para él. Vivió mucho tiempo preso y fue fiel a Dios y no fue retribuido en su tiempo por las personas a las que él ayudó y ministró. Cuando vemos a Juan el Bautista, su ministerio consistía en preparar la primera venida de Cristo. Y allí, alrededor de los 30 años, era muy jovencito, Juan fue al descanso. Y Jesús vino y no tuvo familia, no se casó, no tuvo hijos, porque había un plan para su vida distinto al nuestro. Y por eso Jesús diría que cada uno de nosotros tiene que tomar su cruz y seguirlo, porque en verdad la cruz era el propósito de Dios para él. Eso era la cruz para Cristo, el propósito que existía para su ministerio, para su vida. Y cada uno de nosotros tiene una cruz, que es un propósito. Yo tengo uno, probablemente vos tengas otro. Pero hay algo que es un propósito general, que es igual para todos nosotros. Es el sueño de Dios para la vida de sus hijos, y es que seamos salvos. Por eso la predestinación bíblica es el deseo, la intención, el sueño que Dios tiene para sus hijos, y es que seamos salvos. Todos nosotros, toda la humanidad fue predestinada para salvación, todas. Todas las personas, todos los individuos. Ahora nosotros decidiremos si el plan de Dios se cumple o no se cumple. Vos y yo decidiremos si vamos a correspondernos, si vamos a aceptar todo lo que Dios está haciendo, lo que hizo y está haciendo, para que el sueño de Dios se cumpla. Y en ese sentido, entonces, vos y yo fuimos predestinados. Por eso nosotros no debemos elegir otro destino, el que Dios eligió es el mejor. Ahora nos toca ejercer el libre albedrío, aceptar los méritos de Cristo y vivir con Él para ser salvos. Y entonces el sueño de Dios se cumplirá en vos y se cumplirá en mí. Contestamos la primera pregunta que suele surgir, y pueden haber dudas, si hay dudas escriban y seguimos charlando. Pero de este tema se desprende la segunda pregunta. Y esa segunda pregunta es si la salvación se puede perder. En otras palabras, no. Ahí está. En otras palabras, ¿es cierto que una vez salvos, somos siempre salvos? ¿Es verdad que es imposible que perdamos la salvación? Hace un tiempo me encontré con un hombre, un cristiano ferviente, que me decía: mi hijo está perdido en el mundo. Vive, es una expresión, todos estamos en el mundo, ¿no? Pero mi hijo vive muy lejos de Dios. No está viviendo como un hijo de Dios. Reniega de Dios. Pero yo sé que él es salvo porque ya lo entregué, ya fue bautizado. Y la Biblia dice que quienes fueron bautizados son salvos. Porque una vez salvos, siempre salvos. Y esta es una frase que suele escucharse, ¿no? Una vez salvos, siempre salvos. Y saben, queridos míos, tenemos que cuidar nuestra salvación. Y esta pregunta se desprende de la anterior, porque ahora ya tiene que ver con una predestinación, pero con un matiz distinto.
si alguna vez ejercí mi libre albedrío y acepté a Cristo, entonces haga lo que haga, no importa, ya el Señor me guardó para la salvación y ya haga lo que haga, no puedo perderme, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes algunos textos nada más porque quiero dedicar un tiempito a orar. Y el primero está allí en Filipenses. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice el apóstol entonces, Pablo? Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Bueno, que no nos dé miedo. Pero tienen que ocuparse, tienen que cuidar la salvación. Vamos a ser un poquito más claros y el siguiente texto creo que aborda este tema también. Dice Romanos 11, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y continuamos. Y entonces, en este texto que habla de Israel, y el apóstol en este capítulo, en estos capítulos y en los anteriores, está hablando del Israel espiritual ahora, ¿no? El famoso texto y la controversia que dice que todo Israel será salvo, y mucha gente se pregunta si es la nación hebrea, si es de toda la historia o desde que se constituyó como nación, etcétera, etcétera. Pero el texto está diciendo, mira, tenés que permanecer en la verdad. Y la segunda parte del texto dice, y aún ellos, aquellos que no son de Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora necesitamos permanecer en la verdad, necesitamos permanecer en la gracia, claro que sí. Y hay un texto más que quiero compartir, parece maravilloso, y creo que es más claro aún. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren ustedes lo que está diciendo, ¿no? Si aquellos que estaban lejos de Dios, ahora por la gracia de Cristo, por el conocimiento del Señor, quedaron limpios, fueron salvos, fueron blanqueados por la sangre de Cristo, ahora vuelven al pecado, van a estar peor que antes. Y sigue el texto, continúa diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y mis queridos, nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y ahora debemos cuidarnos de permanecer en la gracia. Porque el libre albedrío, esta condición inherente al ser humano, es algo que mantendremos mientras tengamos capacidad intelectual, mientras estoy expresándolo mal, mientras vivamos y no tengamos algo que nos impida pensar y razonar. Mientras tengamos la capacidad de pensar, de razonar, ejerceremos nuestro libre albedrío, decidiremos. Y hay algo que Dios, siendo todopoderoso, no puede hacer, y es decidir por vos y por mí. Este Dios que todo lo puede y que todo lo pudo, ahora hay algo que no puede hacer, y es obrar en contra de tu voluntad. En relación a esto, tenés que decidir vos, tengo que decidir yo. Así que ahora, una vez salvos, debemos permanecer en la gracia. Y debemos empezar, una vez que fuimos justificados, nuestro camino de la santificación. Todos los días yendo a Cristo para recibir su misericordia y mantenernos caminando con Él. Caminando con Él. Y entonces vamos a permanecer salvos siempre, porque cada día el Señor seguirá impartiendo su gracia, y cada día seguiremos aceptando esa gracia que será efectiva entonces en nuestra vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo, hacer la obra de Cristo en la cruz efectiva en la vida de cada uno de nosotros.
Quiero terminar antes de que tengamos nuestro momento de oración y vi muchos saludos ahí y me gustaría que oremos por algunas cositas en especial en esta noche. Quiero invitarnos a leer un texto que es maravilloso y que me hace bien, y creo que sería bueno concentrarnos en esta gran verdad. Jesús en Juan capítulo 15, allí en esta última charla que tiene antes de morir con los discípulos, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahora para Israel, ¿no?, que se veía como una gran vid, muchas veces en la Biblia fueron descritos en alegorías y en parábolas como una vid. Israel creía que había salvación en ellos mismos. Sin embargo, Jesús dice que la salvación no estaba en una nación ni en un linaje, ni en una doctrina siquiera. La salvación se encontraba en Él. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí, van a poder llevar fruto. Y saben que ahora la preocupación nuestra no debe ser si Dios me eligió o no para salvarme. Dios te eligió porque te quiere ver en el cielo. Dios quiere que seas feliz y quiere verte allí. Está preparando el cielo para cuando lleguemos nosotros. Así que no pienses en que si algo está mal en tu vida es porque Dios eligió que eso te pase. No es así. Y si alguna vez aceptaste a Cristo y ahora te está costando pelearla en la vida cristiana, tenés que permanecer en Él. Y si aquellos seres queridos hoy se apartaron, tu seguridad no está en que se bautizaron porque eso les dio inmunidad. No. El que se hayan bautizado, el que alguna vez aceptaron a Cristo, es maravilloso porque ya una vez le abrieron la puerta a Cristo, le abrieron el corazón y pueden abrirla otra vez. Porque aquello que se sembró en la mente de ellos queda allí, permanece. Nuestra preocupación ahora tiene que ser permanecer en Él, permanecer en Él. Si permanecemos en Cristo, podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Si permanecemos en Cristo, podemos tener la seguridad de que cuando Cristo venga a buscarnos, allí estaremos con Él. Pero no solo eso, nuestra vida permaneciendo en Él es maravillosa. Así que quiero en esta noche invitarte a que renueves tu compromiso de amor con Dios y a que permanezcas en Él. Y ahora vamos a orar por distintos lugares y situaciones. Y permanecer en Él no se trata solo de abandonar el pecado. Permanecer en Él significa que en momentos donde nos cuesta ejercer la fe porque nos pasan cosas, podremos confiar en Él, en que Él es nuestra fortaleza, nuestro sustentador. Y yo quisiera hoy que oremos por todos nosotros, por todos nuestros amigos, por todas las personas que están luchando la vida cristiana. Porque hay tantas cosas que nos pasan, que a veces hacen tambalear nuestra fe. Pero yo hoy quisiera que oremos por la alegría de la salvación y por supuesto por cada una de estas personas. Gise va a orar, va a poner nuestras vidas en manos de Dios y entonces luego vamos a despedirnos de esta noche. Vamos a agradecer a Dios por su perdón, Gise. Vamos a agradecer a Dios por su gracia. Y vamos a pedirle que nos ayude a permanecer firmes en Él. Querido Padre que moras en los cielos, Señor, en primer lugar queremos agradecerte por tu perdón y queremos pedirte que tú nos ayudes a permanecer unidos a ti cada día, Señor. Te quiero pedir también interceder en forma especial por los pedidos que se han mencionado. Recordamos la salud de Oscar, tú sabes el momento que él está pasando. Queremos pedir que tú le des fortaleza a Graciela, que pueda estar con ella, Señor. También te pedimos por Irene, por Eduardo. Sabes que han sido meses muy difíciles para ellos, pero sabemos que tú estás morando en su hogar y que pronto ella va a recuperar su salud, Señor. Te queremos pedir también por cada persona que se ha conectado en esta noche desde su hogar, que ellos puedan sentirse perdonados, Señor, que puedan entregar
la carga a tus pies, Señor, y poder descansar confiados en tu amor, Señor. Gracias porque nos regalas un sábado más en el que podemos disfrutar de una comunión especial contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.